Hola amigos, ante el cataclismo provocado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al sistema anticorrupción, ha llamado la atención la reacción y declaraciones vertidas por la fiscal superior Marita Barreto, encargada del equipo de fiscales que tiene a su cargo la investigación de los delitos cometidos por funcionarios del Estado, propaladas por dicha funcionaria entre los diversos medios de comunicación de señal abierta. La citada fiscal denunció que todo aquel que haga una investigación o emita una opinión a través de las diferentes redes sociales sobre las graves denuncias imputadas a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sería un delincuente porque forma parte de una organización criminal. Con esta declaración, la narcocorrupción ha resurgido nuevamente. Esta había retrocedido, o al menos eso parecía, y no se veía tan avesada desde la década en que floreció vivaz y conjuntamente con el fujimorismo. Esta reacción de la fiscal superior Marita Barreto se originó a raíz de una investigación que realizó IDL Reporteros respecto de la verdadera historia detrás de los cambios ordenados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Asimismo, la tergiversación del informe de productividad y la revelación de una carpeta fiscal de investigación por corrupción contra otra de las hermanas de Patricia Benavides. En el artículo citado se nos remite al informe número 12-2022, el cual sirvió de insumo para todos los cambios efectuados, entre ellos la fiscal Bersabet Revilla Corrales, la cual investigaba a la hermana de la titular de la Fiscalía de la Nación. Él mismo solo cuenta con apenas 3 carrillas, y hasta la propia titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, se manifestó en contra de este tipo de instrumentos para realizar evaluaciones. Prueba de ello es que en la entrevista personal que rindió ante la Junta Nacional de Justicia, la titular de la Fiscalía de la Nación manifestó que no siempre las estadísticas reflejaban el trabajo de los fiscales, sobre todo en los casos complejos. A veces, en el Ministerio Público tenemos solamente el tema de la cantidad y el porcentaje resuelto al año, pero debería tenerse otros indicadores. No obstante, la fiscal de la Nación, al momento de realizar los cambios, parece que ni siquiera tuvo en cuenta el acotado informe, pues del mismo se advierte que en julio del 2019, cuando la fiscal Bersabet Revilla asumió como titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios, ese año la fiscal Revilla asumió 237 casos y en un plazo de 6 meses pudo resolver 101 de ellos. El porcentaje de productividad de ese año fue de 42,6%. En el 2020, la fiscal y su equipo pudieron resolver 161 de 288 casos asignados, por lo que el índice se elevó 55,9%. O sea, el desempeño mejoró. En el 2021, la fiscal Revilla mostró un pico de rendimiento. En ese año, el equipo que lideraba resolvió 272 de los 371 casos asignados a su despacho y obtuvo un promedio de 73,3%. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta para el cambio de la fiscal Revilla y de otros fiscales,
y se optó por mentir. Pero lo grave de los actos incurridos por la fiscal de la Nación, según el reportaje de IDL, es cuando en la entrevista del 3 de julio en RPP Noticias se le preguntó: ¿usted alguna vez, antes de ser fiscal de la Nación, se reunió con la fiscal Revilla cuando ella seguía el caso de su hermana Emma? En aquella ocasión, la fiscal de la Nación respondió: jamás, jamás. Sin embargo, hay otra versión de los hechos que contradice esta respuesta. De acuerdo con el testimonio de la fiscal Revilla, a fines del 2019, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la buscó en su despacho ubicado en el 8º piso del Ministerio Público. En ese tiempo, Benavides encabezaba el área especializada en denuncias contra magistrados, ADEREMA. Esta dependencia resultaba clave, pues se encargaba de filtrar todas las denuncias contra jueces, fiscales y otros altos funcionarios. Sin embargo, la denuncia contra su hermana Emma no siguió el trámite regular, porque Revilla, conociendo el parentesco entre ambas, tramitó el caso directamente con la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Fue en este contexto en que la fiscal Revilla afirma haber recibido la visita de la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En dicha entrevista se le aseguró que: mi hermana es inocente, doctora. Este señor Rosales la acosa hace mucho tiempo, pero el caso ya fue archivado en la OTMA. No obstante, de acuerdo con la Ley de Carrera Fiscal, artículo 48, inciso 8, el solo intento de influenciar sobre otros fiscales o jueces en causas que estos investigan o tramitan es catalogado como una falta muy grave y podría conllevar a una destitución, cosa que no detuvo ni le importó a la ahora fiscal de la Nación. Esta grave denuncia, por tanto, debería ser investigada y corroborada. He de resaltar que, según el artículo de IDL, la jueza superior Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, se le sigue un proceso por presuntamente beneficiar a procesados por narcotráfico. Asimismo, de acuerdo con registros públicos, es propietaria de 8 inmuebles en Lima, un lote en la playa y un terreno en Huancavelica. Entre 2013 y 2018, Benavides adquirió un terreno en el barrio de San Cristóbal, en Huancavelica, por $150,000. Un departamento en la calle Grimaldo del Solar, en Miraflores, por $292,500. Un inmueble en la urbanización Liguria, en Surco, por $100,000. Y un lote en la playa Chocaya, en Asia, por $85,000. En 2015, Benavides adquirió una camioneta Mazda de $21,900. Y 2 años después, pagó $72,000 por una camioneta Porsche Cayenne. Posteriormente a dicha entrevista, y superado el asunto, llegó la asunción de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La misma que, como uno de sus primeros actos y teniendo en consideración, según ella, la provisionalidad y la facultad discrecional que tiene como titular mediante resolución de
Fiscalía de la Nación número 1553-2022 del 25 de julio del 2022 dispuso dar por concluido el nombramiento de la fiscal Revilla como fiscal suprema provisional transitoria, separándola del caso que seguía contra su hermana, alegando baja productividad, y se le designó como fiscal adjunta suprema titular en el despacho de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, cuyo titular es Miguel Ángel Vegas Vaccaro, fiscal que no era precisamente el mejor ejemplo de productividad, puesto que a fines de 2018 fue sancionado con un mes de suspensión y la rebaja del 50% de su remuneración, por haber demorado en la emisión de dictámenes de 102 expedientes judiciales, cuando se desempeñaba como titular de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima. La fiscal Revilla asegura que con dicha decisión el objetivo no solo era degradarla, y por ello renunció al Ministerio Público un día después. Refiere: lo consideré como un segundo agravio. Además de cuestionar su desempeño, lo que quería era que fuese trabajar bajo las órdenes de Vegas Vaccaro, fiscal que fue investigado en su despacho. No lo iba a permitir, señaló la fiscal Revilla. Otro de los motivos por la cual la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se encuentra preocupada y debería ser destituida, es por haber efectuado cambios de los diversos fiscales de trayectoria que habrían provocado sus renuncias sin tener en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Casanina, que se llevó curiosamente contra el caserito de la Corte Interamericana, el Estado peruano. En dicha sentencia, la Corte reiteró la garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces dirigidas a salvaguardar su independencia. También resulta aplicable a los fiscales en razón de la naturaleza de las funciones que ejercen. Además que, mientras ejercen el cargo, estos deben contar con las mismas garantías que quienes son de carrera, en tanto sus funciones son idénticas y necesitan de igual protección ante las presiones externas. Por consiguiente, la separación del cargo de un fiscal provisional debe responder a causales legalmente previstas, siendo estas el acaecimiento de la condición resolutoria a que se sujetó la designación o nombramiento, como el cumplimiento de un plazo predeterminado por la celebración y conclusión de un concurso público, a partir del cual se nombre o se designe al reemplazante del fiscal provisional con carácter permanente, o por faltas disciplinarias graves o comprobada incompetencia, para la cual habrá de seguirse un proceso que cumpla con las debidas garantías y asegure la objetividad e imparcialidad de la decisión. En ese contexto, al incumplir con la estabilidad, así como las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana de efectuar los procedimientos antes señalados, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, conllevó a una violación de las garantías judiciales
que debían tener los fiscales provisionales, sobre todo aquellos que en salvaguarda de su dignidad tuvieron que renunciar. Finalmente, existe la denuncia hecha por el primer ministro. Él cuestionó a la Junta Nacional de Justicia al mencionar que se han nombrado magistrados que han obtenido sus títulos de maestría y doctorado de manera imposible. Refirió: hay que aprender a decir la verdad. Las Sagradas Escrituras dicen que hay que decir la verdad. Pero si uno dice la verdad, vienen los ataques. ¿Cómo vamos a mejorar el sistema de justicia si no decimos la verdad? ¿Cómo vamos a mejorar si la Junta Nacional de Justicia nombra a magistrados que, por ejemplo, han obtenido su tesis de maestría y doctorado prácticamente al mismo tiempo?, cuestionó este martes. Aquí estamos en una universidad. ¿Eso es posible? ¿Es posible eso? Eso es imposible. Y es que el primer ministro se refería a que, según el Registro Nacional de Grados Académicos de la SUNEDU, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ostenta 2 posgrados. Uno de maestría con fecha 29 de septiembre del 2009 y el segundo doctorado con fecha 29 de diciembre de 2009. ¿Cómo es posible? Nadie en el planeta puede hacer 2 posgrados al mismo tiempo. Ni aun como refiere la fiscal de la fiscal de la Nación, con 1 año de diferencia, o que la SUNEDU se demoró 1 año y registró ambos posgrados casi al mismo tiempo. Lo cierto es que al presidente se le está investigando por irregularidades en torno a la presentación de su tesis de maestría y obtención del grado de su magíster. Y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presenta más irregularidades en sus 2 posgrados de maestría y de doctorado, curiosamente del año 2009, y de una universidad que no tiene licenciamiento por no reunir las condiciones básicas de calidad según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Pero lo grave de la situación es que la fiscal de la Nación no presenta su tesis y la SUNEDU tampoco se pronuncia respecto de este caso. Llama poderosamente la atención el silencio sepulcral de esta institución, cuando por este motivo estuvo complotando para dar un golpe de estado. Ahora la fiscal, con el mismo problema o peor que el presidente, sería la que pediría al Congreso la suspensión del presidente. Así pues, hemos vuelto al afrofujimontesinismo, al narcoestado, a la Fiscalía de Blanca Nélida, al nefasto Plan Bermuda, el cual, como todos recordamos, consistía en un plan para deshacerse de los periodistas opositores al régimen fujimorista. En esta ocasión, la amenaza va dirigida a todas las personas que, utilizando cualquier medio informático o redes sociales, se atrevan a comentar o publicar las serias denuncias vertidas en el artículo del IDL, se le considerará parte de la organización criminal, sentenció la fiscal superior Marita Barreto. Por estas conductas e infracciones, la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debe renunciar o ser destituida, porque ya no se le puede considerar defensor de la legalidad. Contrariamente, el clan Benavides tiene demasiados conflictos de intereses dentro
de uno de los poderes del Estado, debe solicitarse el retorno de los fiscales renunciantes agraviados que enfrentaban la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Solamente me resta decir: ¡viva la libertad de expresión! Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No te olvides de regalarme un like y compartirlo. Estamos defendiendo a nuestro país.